Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos en esta nueva semana. Gracias por su preferencia, por su sintonía y por reportarnos la misma a través de las redes sociales, de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. @NTN24, la tarde NTN24, mi cuenta personal, @Yoeli Ramírez. Vamos de inmediato con la información. Niños que no son de aquí ni de allá. Ciudadanos que nacen fuera de la tierra de sus padres, pero que no son legalizados como nacionales en el país en el que ven la luz. Esa es la realidad de miles de recién nacidos, alrededor de 20,000, forman parte de la llamada lista de niños sin patria que actualmente residen en Colombia. Allí nacieron en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Barranquilla. Esos son los lugares de asiento de estas familias que junto a los bebés viven en un limbo jurídico porque no tienen papeles para registrarlos ni en las notarías locales ni en los consulados venezolanos. Este es un tema pendiente para la región que recibe en distintas naciones a los más de 4 millones de venezolanos que según ACNUR forman parte de la inmensa diáspora venezolana que huye de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro. Para comenzar, nos acompaña en nuestro estudio Lucía Ramírez Bolívar, coordinadora de migración del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, vamos a ponernos en los zapatos de esas madres, padres que ya tienen un bebé nacido en territorio colombiano. ¿Qué tienen que hacer para registrarlos? ¿A dónde tienen que ir? ¿Qué papeles necesitan? Si se puede. Esa es una pregunta muy importante porque hay que diferenciar entre el derecho al registro y el derecho a la nacionalidad. Ajá. Entonces, cualquier padre o madre tiene derecho a ir con el certificado de nacido vivo que le da el hospital a una registraduría y que allí le entreguen un certificado de nacimiento. La diferencia con los ciudadanos que nacen en Colombia es que si los padres no acreditan el domicilio, que puedo explicar más adelante una discusión que hay alrededor de eso, les van a poner una nota que dice no válido para nacionalidad, pero todos los niños tienen derecho a ser registrados, entonces es muy importante que los padres y madres venezolanos exijan el registro en las registradurías locales. Ok, con ese registro, que no es nacionalidad, adquieren derechos, por ejemplo, a la salud. Todo niño menor de 1 año puede recibir atención en el sistema de salud y recientemente la Corte Constitucional dijo que independientemente del estatus migratorio de sus padres, se les puede aplicar la encuesta del CISBEN y si califican podrían ser afiliados al sistema de salud a través del régimen no contributivo. Ahora, viéndolos desde afuera, ¿cuáles son esas desventajas jurídicas, legales, esa desprotección de un Estado con la que nacen estos bebés? Sin importar si son venezolanos, porque también hay otros casos de otras nacionalidades. Claro, sí, mira, es importante porque en este caso nos estamos enfrentando a un riesgo de apatridia. Nosotros desde Justicia sostenemos que estos niños, aunque se habla de que eventualmente podrían adquirir la nacionalidad venezolana, existen muchas dificultades, como tú lo mencionabas al principio, para poder acceder a esa nacionalidad. Entonces, si no tienen la nacionalidad venezolana ni tampoco la colombiana, pues más adelante podrían tener dificultades para acceder a servicios de salud, educación, graduarse, derecho al voto, y además que estamos hablando que son niños que nacen en territorio colombiano y que con mucha seguridad, mientras no se resuelva la situación en Venezuela, van a permanecer aquí con sus padres y seguramente van a desarrollar una vida a largo plazo. Entonces, si no tienen acceso a documentación, es como si no existieran para el Estado. Pero de aquí a que se resuelve la situación en Venezuela puede pasar un día o una década o no sabemos qué pueda suceder. Exactamente. En ese limbo, en esa oscuridad en la que están esos bebés, ¿qué sí se puede hacer por ellos? Vamos a empezar por el tema de la nacionalidad. Hay 3 casos para obtenerla. Sí, la nacionalidad en Colombia se adquiere por nacimiento o por adopción. En el caso de nacimiento, la Constitución dice en su artículo 96 que cuando los padres sean extranjeros, deben estar domiciliados en Colombia. Actualmente hay una discusión y varios casos se están discutiendo ante la Corte Constitucional porque unos padres ya han tutelado el derecho a la nacionalidad en estos casos, porque la Constitución no habla de domicilio como equivalente a tener una visa. Algunos tienen PEP, otros están en situación irregular, pero el domicilio es residir aquí en el país, es decir, tener una vivienda física y además tener el ánimo de permanecer en el país. La Constitución nos remite a otra ley que habla del ánimo de permanecer y la residencia, entonces hay una discusión jurídica alrededor de qué implica esa definición de domicilio.
Nosotros, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, interpusimos una intervención ante la Corte en este caso y esperamos que la Corte haga una interpretación amplia de ese requisito, porque somos el único país de Latinoamérica, junto con Chile, que tiene requisitos tan exigentes para acceder a la nacionalidad. La mayoría tienen lo que se llama jurídicamente el ius solis, que es una vez la persona nace en el territorio de un país, adquiere la nacionalidad. Entonces esas disposiciones van en contravía de otros compromisos internacionales que tiene el Estado colombiano, por ejemplo, en prevención de la apatridia, protección de los niños, y debemos siempre recordar que los derechos de los niños van por encima de cualquier otro derecho. Claro, sin embargo, aunque el gobierno colombiano ha respaldado, el gobierno y los colombianos han respaldado a los venezolanos, también es cierto que mucho se habla del diálogo, de la disposición de los gobiernos, pero en este caso en particular son acciones concretas para estos 20,000 menores. ¿Sería de alguna manera congruente el discurso con los hechos en caso de que les facilitaran esta situación? Eso que dices es clave, porque por un lado, pues el gobierno colombiano ha manifestado su preocupación por la situación en Venezuela, reconoce la grave crisis humanitaria, entonces es importante que esas medidas también se manifiesten en tomar acciones concretas que puedan facilitar que estas personas no solamente estén aquí por un tiempo, sino que puedan acceder a derechos. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno colombiano o incluso el gobierno venezolano o incluso en estas reuniones de organismos internacionales donde participan representantes de diferentes países para solucionar esta crisis de menores? No estoy hablando de los millones de venezolanos, de los bebés que están en esta situación, de los niños. Pues en el caso de Colombia yo creo que es clave que, pues si no es por el lado de la Corte Constitucional, que el gobierno tome medidas concretas para garantizar la nacionalidad de estos niños y que haga procedimientos efectivos para prevenir la apatridia, porque tenemos un procedimiento actualmente, pero que queda a discrecionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Registraduría, y que depende de que el Estado venezolano reconozca o no a esta persona como su nacional. Entonces, pues es importante que sepamos que las instituciones pues en Venezuela tienen muchas dificultades, hay muchas limitaciones para poder acceder a documentos para que los padres puedan solicitar la nacionalidad venezolana. Entonces creo que es partir del hecho de que es muy difícil acceder a la nacionalidad y en ese caso garantizar los derechos de los niños. Al final son niños que quedan expuestos a redes criminales, quedan sin el cobijo de un Estado como tal, es decir, pueden transitar por fronteras y no sabemos en manos de qué redes pueden caer. ¿En qué otros riesgos colocamos sin querer a estos niños? Pues yo creo que hay riesgos de todos los niveles, como tú dices, están por un lado, pues al no tener, digamos, si bien se han hecho esfuerzos del Estado colombiano para que los niños ingresen a la escuela, si no hay posibilidades de que ellos se vayan a graduar, pues esto es un desincentivo para que puedan acceder a la educación, terminarla. Entonces todo eso juega en contra para que se vuelvan presa, especialmente el caso de los adolescentes, se pueden volver presa de grupos armados. Claudia Palacios escribió una columna que causó revuelo aquí en Colombia, que se llamaba Dejen de parir. Grosso modo, ¿cuál es tu percepción al respecto, siendo especialista en el tema de migrantes, de la maternidad de extranjeros en territorio colombiano, de la situación que enfrentan estos niños, de vulnerabilidad, de riesgos, etcétera? Pues bueno, en primer lugar, por supuesto que no estamos acá para criticar a Claudia, pero sí discrepo mucho de las posiciones que ella expresa en su columna, porque no está, digamos, en primer lugar hay muchas imprecisiones. Ella habla de control de natalidad y de acceso a métodos anticonceptivos como si fueran cosas equivalentes, lo cual no lo es. El control de natalidad son medidas que toman los estados sobre la decisión de la maternidad, que es una decisión individual, y eso va en contravía a los derechos humanos y los derechos de las mujeres y las decisiones sobre su cuerpo. No importa cuál sea el estatus socioeconómico de una mujer, si ella desea tener hijos, debe respetarse esa voluntad. O es distinto que el Estado ponga a disposición de ellas acceso a métodos anticonceptivos, planificación familiar y toda esta, digamos, tipo de medidas que están enmarcadas dentro de los derechos sexuales y reproductivos, siempre y cuando sea la opción de la mujer. Y es ahí donde creo que me distancio profundamente de la columna de Claudia, porque ella pues está asumiendo que las personas, por ser las mujeres migrantes que están en condición de vulnerabilidad y que tienen un estatus socioeconómico bajo, no deberían tener hijos. Y yo no creo que esa sea una decisión que se deba tomar por el Estado, es una decisión de las mujeres. Y en segundo lugar, esa columna no contribuye a
solucionar las tensiones que ya empezamos a ver en las comunidades más pobres de población receptora y población venezolana, sino que reproduce este discurso de xenofobia, de discriminación, que precisamente tenemos que ser muy cuidadosos de no promover ni reproducir, porque lo cierto es que las personas están llegando y tenemos es que más bien desarrollar solidaridad para recibirlas y darles lo que necesitan. Claro, pero me interesa destacar el tema legal. ¿Hasta dónde un Estado puede incidir en el control de natalidad de migrantes? No lo puede hacer. Eso sería violatorio de del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, los derechos de las mujeres. Entonces no lo podría. El Estado colombiano, si lo hiciera, estaría incumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con la Constitución Política de Colombia. Ahora también pone sobre la mesa el debate del control más allá de la natalidad. Hablemos, por ejemplo, de la salud de los migrantes y obviamente también de las personas que están recibiendo a esos migrantes en estas regiones. ¿Qué sí se puede rescatar? ¿Qué sí podemos rescatar de esta columna de Claudia, que seguramente también quería poner temas sobre la mesa en una atención de la vida de cualquier persona? Yo creo que ella pone el ojo sobre un tema que estaba invisibilizado y es cuál va a ser las posibilidades de acceso a derechos de esta población. Nos pone la mirada sobre la situación de estos niños que están naciendo en Colombia o de las madres que están llegando aquí embarazadas. Y yo creo que llama la atención sobre la necesidad de que el Estado colombiano, y no solamente porque sea el responsable, sino con apoyo de toda la región, de la cooperación internacional, porque sabemos que los recursos son limitados, que el sistema de salud está colapsado y necesitamos mucho apoyo de la cooperación internacional, pero se debe dar una respuesta fundamentada en derechos humanos. No puede ser una respuesta discriminatoria ni basada en la xenofobia. Este crecimiento de natalidad de extranjeros, particularmente venezolanos en territorio colombiano, ¿ha registrado un ascenso? Pues es difícil saber, de hecho, las cifras. Ella manifiesta en su columna que consultó a Migración Colombia, pero es difícil saber cuántos niños han nacido en Colombia, sobre todo si los padres están en situación irregular. La cifra más aproximada que nosotros manejamos son las 8.000 mujeres gestantes que fueron registradas para el Registro Administrativo de Población Venezolana. Hay otros... Es decir, que entraron embarazadas. O quedaron embarazadas cuando estaban aquí y se registraron estando embarazadas, pero puede ser que otras ya no estaban embarazadas y lo estuvieron antes, y debido al alto cruce irregular que hay en la frontera no podríamos calcular exactamente cuántas están llegando. Entonces ahí hay dificultades para saber exactamente las cifras oficiales. ¿Y los servicios de salud, de educación en Colombia también se están viendo rebasados por la atención a migrantes venezolanos o está en completo control? Yo creo que depende de cada lugar, de cada ciudad. Digamos, hay ciudades con una mayor capacidad institucional que pueden atender a estas personas y otras no. Y es por eso que es importante hacer un diagnóstico de dónde se están necesitando los recursos para invertirlos mejor. Ha habido, por ejemplo, mucha intervención en ciudades fronterizas como Cúcuta, pero hay otras como Puerto Carreño, donde realmente los servicios de salud se ven colapsados. Entonces es importante hacer un diagnóstico de dónde están las necesidades y poder invertir los recursos allí. Es Lucía Ramírez Bolívar, coordinadora de Migración del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde. Son las 4 de la tarde, 18 minutos. Vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Noticia, al inicio de la gira del presidente de Colombia, Iván Duque, por Europa. El jefe de Estado se reunió hoy con la primera ministra británica, Theresa May, con quien busca cooperación en atención a la población migrante y ayuda económica para el proceso de reincorporación. En uno de los eventos académicos, el presidente Duque dijo que no es posible construir una paz duradera en Colombia mientras continúe la expansión de cultivos ilícitos. ¿Qué tal, amigos de la tarde? Los saludo desde Londres, en el Reino Unido, hasta donde el presidente Iván Duque ha llegado, y esta es la primera parada de una gira de 7 días que tiene por varios países de Europa. Va a visitar Reino Unido durante varios días, también estará en Suiza y además visitará Francia, en París. Hará algunos de los eventos que ya les estaremos informando más adelante, pero lo más importante que ha pasado hasta ahora aquí en Londres es que el presidente Iván Duque se reunió con la primera ministra británica, Theresa May. Hablaron durante 20 minutos sobre temas absolutamente relevantes para el país, para Colombia.
Colombia. Hablaron de cooperación económica, de cooperación comercial, de cómo iba a ser para mantener las preferencias arancelarias y las preferencias comerciales Colombia con el Reino Unido cuando este salga de la Unión Europea o el famoso Brexit. Y además también hablaron de una cooperación económica para atender el tema de la migración venezolana que ha llegado a Colombia y además el proceso de reincorporación e implementación de los acuerdos de paz. Esta visita además continuará más adelante con una reunión que tendrá el presidente Iván Duque con los colombianos residentes en Londres. Les vamos a contar en el siguiente informe lo que ha pasado hasta ahora aquí en la capital del Reino Unido. A su llegada a Londres, el presidente Iván Duque respondió a las críticas de exfuncionarios del gobierno Santos sobre el proceso de implementación de los acuerdos. Cuando empezó nuestro gobierno se habían adelantado 2 planes de desarrollo con enfoque territorial, hoy hay 16. Frente a la calumnia, siempre la mejor respuesta es la evidencia y los resultados. Más tarde, el jefe de Estado se reunió por 20 minutos con la primera ministra británica Theresa May, quien manifestó la intención de cooperar para atender la crisis migratoria y apoyar económicamente el proceso de reincorporación. Ha respaldado la agenda que nosotros tenemos para garantizar que las personas que están en la reincorporación puedan hacer ese paso de la vía de la violencia a la vía de la legalidad. El presidente aseguró en Londres que difícilmente Colombia podría lograr una paz duradera si continúa la expansión de los cultivos ilícitos. De lo contrario, vamos a seguir viendo nuevos grupos criminales tratando de asumir el control de los territorios y de los municipios. Temas de los que todo el mundo está hablando y que además son vitales también y no podían estar fuera de la agenda bilateral entre el presidente Iván Duque, la primera ministra británica Theresa May y además también que van a estar en la agenda de mañana con el príncipe de Gales, que tienen que ver la ciencia, la innovación y la tecnología, cómo se hacen acuerdos de entendimiento entre Colciencias, por ejemplo, y laboratorios importantísimos de Europa que tienen su sede aquí en Londres. Y también pues aquí se va a hablar de cómo el país, Colombia y Londres hacen acuerdos que tengan que ver con la protección del medio ambiente, de la protección ante el cambio climático. De eso también estaremos hablando más adelante cuando se den estas reuniones. Por ahora es toda la información que les puedo entregar desde Londres, en el Reino Unido, con la cámara de Héctor Muñoz. Yo soy Juan Pablo López en NTN 24. Buenas tardes. Es noticia argentina, donde se restableció plenamente el servicio de energía tras el gigantesco apagón de este domingo. Alrededor de 55 millones de personas se quedaron sin suministro eléctrico. Las autoridades desconocen qué ocasionó la falla, que se originó en una represa cerca a la frontera entre Argentina y Paraguay. El corte afectó también a Uruguay, el sur de Brasil y parte de Chile. El Ministerio de Energía argentino anunció que en un plazo de 10 a 15 días entregarán un informe detallado sobre las causas reales de esta inédita emergencia. Noticia Madrid, donde se posesionaron los eurodiputados que representarán a España en la nueva Cámara Europea que se instalará el próximo 2 de julio en Estrasburgo. Uno de los personajes que tomó juramento fue Leopoldo López Gil, quien logró un escaño en las pasadas elecciones europeas del 26 de mayo, apoyado por el Partido Popular. Marcelo Moncayo, periodista en NTN 24 en la capital española, tiene la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. De esta mañana aquí en el Congreso de los Diputados tomaron posesión los nuevos eurodiputados españoles que fueron electos en las pasadas elecciones del 26 de mayo. Entre ellos, Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano Leopoldo López, quien aseguró que desde su rol como eurodiputado luchará en defensa de los derechos humanos no solo en Venezuela, sino que también en Bolivia, Cuba o Nicaragua. En el Congreso español tomaron juramento de su cargo los nuevos eurodiputados españoles que ganaron un curul en las pasadas elecciones europeas del 26 de mayo y que serán parte de la Eurocámara, conformada por 751 legisladores de los 28 países miembros. Fueron 50 las personas que juraron o prometieron su cargo en Madrid, entre ellos Leopoldo López Gil, quien alcanzó una plaza en la Cámara Europea apoyado por el Partido Popular. Don Leopoldo López Gil. Sí, juro. La investidura de diputado, pues por supuesto me va a permitir no solamente resaltar pues, muchas de las situaciones que lamentablemente están sufriendo países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, y levantar un poco la voz por los derechos humanos, por la falta de libertad de expresión, etcétera. Yo creo que hay muchísimo que hacer. Pero sin duda la expectativa en el Congreso se generaba por la imposibilidad que tuvieron varios líderes catalanes e independentistas de acercarse hasta la Cámara Baja a retirar su acta de eurodiputado debido a su situación judicial.
entre ellos del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, quien se encuentra huido de la justicia española, pues es acusado de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos por su participación en la organización de un referéndum separatista ilegal. Su abogado quiso retirar sin éxito su acta de eurodiputado. No, nosotros vamos a hacer los trámites que tenemos que hacer, que ahora son meramente administrativos, y si es necesario acudiremos evidentemente a Luxemburgo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero nosotros esperamos que prime la sensatez, ¿no? Que el sábado nos ha notificado un auto por el cual mantiene en vigor una orden de detención, y creo que el dispositivo policial en torno al Congreso deja claro, estaban revisando incluso hasta las alcantarillas, deja claro que la intención no es de que prejurase el cargo, sino básicamente que se le detuviese. Televidentes de la tarde, y este próximo 2 de julio será la sesión inaugural de la nueva Cámara Europea. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia la muerte del expresidente de Egipto, Mohamed Morsi, tras desplomarse en pleno juicio. Medios de comunicación egipcios indicaron que el exmandatario islamista de 67 años y quien estaba preso desde el 3 de julio de 2013 se desmayó mientras se encontraba en una audiencia judicial en la que era señalado de presunto espionaje. Morsi fue trasladado al hospital donde finalmente perdió la vida. Aún se desconoce la causa del deceso. El dirigente islamista fue derrocado por el ejército en un golpe de Estado hace ya 6 años. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. Este fin de semana, 785 migrantes indocumentados fueron rescatados por las autoridades en el sur de México. Fueron sorprendidos mientras viajaban hacinados en 4 tráileres en condiciones precarias. La mayoría provenían de Centroamérica. Los conductores de los camiones fueron arrestados y serán acusados por tráfico de personas. En conferencia de prensa, el canciller mexicano aseguró que los migrantes pagaron entre $3,000 y $5,000 para llegar a la frontera con Estados Unidos. Una imagen desgarradora. Son 368 los menores de edad que viajaban a bordo de los 4 contenedores detenidos este domingo por las autoridades mexicanas en el estado de Veracruz, sur del país. Igual que los 417 adultos, los niños viajaban en condiciones deplorables. Algunos con sus padres, otros sin compañía. Las autoridades les brindaron atención médica inmediata. El estado de salud es variado. Nos queda claro que hubo un grupo que fueron atendidos por preasfixia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador centró su atención en este caso de manera inmediata. En la conferencia matutina del presidente, el canciller Marcelo Ebrard entregó información sobre el tráfico de estos 785 migrantes. El ministro de Relaciones Exteriores aseguró que estos ciudadanos ingresaron a los camiones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. Atravesaron la entidad y luego todo el territorio de Veracruz, hasta el punto donde fueron interceptados. El objetivo era llegar hasta la frontera norte y cruzar a Estados Unidos. Según indicó Ebrard, todos pagaron por la travesía. Les cobran $3,500 persona. Si pagas $5,000, tienes derecho a una segunda ocasión. Es decir, $3,500, si te detienen o tienes alguna dificultad y te regresan a tu país, ya no tienes derecho a otro viaje, pero si pagas $5,000 sí. El canciller aseguró que tras las primeras pesquisas se determinó que los pagos por los viajes clandestinos se hacen fuera de territorio mexicano. Advirtió a los transportistas sobre acciones en su contra de continuar con el tráfico de personas. Subrayo que esto se paga fuera del territorio de México. Se paga o en los países de origen, o el grueso de este pago es en los países de origen, o al llegar a Estados Unidos. Pero con las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República podremos determinar exactamente quiénes están involucrados y cómo funciona. Es decir, a los transportistas involucrados que se han iniciado las acciones legales correspondientes y que inclusive se llegará a la extinción de dominio si es necesario. El ministro de Relaciones Exteriores además indicó que por orden del presidente detener el tráfico de personas es uno de los objetivos principales de la administración. Por lo tanto, la instrucción que nos ha dado a todas las que participamos, todas las secretarías que participamos, es que busquemos impedir este tráfico de personas. El rescate de este grupo de migrantes ocurre en medio del plan migratorio que puso en marcha la administración de López Obrador para disminuir el tránsito irregular de ciudadanos centroamericanos hasta Estados Unidos. Esto con el objetivo de cumplir los acuerdos con Washington y evitar la imposición de aranceles.
A esta hora nos acompaña desde la Ciudad de México César Damián Rete, secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado mexicano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a tu auditorio. El canciller Ebrard dice que, lo quiero citar textual, estamos hablando del tráfico de personas más grande del mundo. ¿Hasta ahora se dieron cuenta de esto o desde hace cuánto tienen conocimiento de esta situación de tráfico de personas a través del territorio mexicano? Mira, la migración a través del territorio mexicano hacia Estados Unidos principalmente data del siglo pasado y se han tomado acciones donde incluso en el 2000 el entonces presidente Fox quiso relanzar la estrategia para atender la migración que pasaba por el territorio mexicano. Así ha sucedido con el sexenio del presidente Felipe Calderón, con el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y ahora tenemos un nuevo paradigma que se ve atendido a través de este plan de inversión centroamericana que busca atender las raíces o las causas que detonan esta migración. Sin embargo, es inevitable también hablar de este fenómeno migratorio aparejado con la delincuencia organizada. Una delincuencia organizada que no atañe únicamente a un país, sino que es un fenómeno regional, que si bien se hace la transacción en un país como puede ser Guatemala, Nicaragua, Honduras o El Salvador, implica también el tránsito por otros países, entre ellos México, en donde recientemente han sido detenidos. La trata de personas y el tráfico de personas, incluso se redoblaron las acciones durante el sexenio pasado, se crearon fiscalías especializadas en estados como Chiapas o como Oaxaca para atender los delitos de los cuales eran víctimas los migrantes. El compromiso con México, el compromiso de México hacia los derechos humanos es irrestricto y no es exclusivo de esta administración. Viene ya siendo un compromiso muy firme tanto en el panorama internacional como nacional desde hace más de 10 años. Si hablamos de una red internacional de tráfico de personas, ¿ustedes tienen identificados la complicidad con funcionarios, empleados, autoridades en territorio mexicano? Mira, en el Senado de la República nosotros no tenemos esa información, le corresponde al Poder Ejecutivo realizar las investigaciones y deslindar las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, desde el Legislativo sí estamos empujando y le estamos dando un seguimiento muy puntual a todas las acciones que pueden ocurrir desde el Poder Ejecutivo. Inevitablemente también no podemos negar que existe una colusión entre servidores públicos de diferentes niveles con estas bandas delictivas. Decir lo contrario será ser omiso a la realidad. ¿Y puede el gobierno mexicano, puntualmente la administración del gobierno de López Obrador, en un máximo de 3 meses, contener este flujo migratorio cuando hay una implicación de redes internacionales, criminales, del narcotráfico, de tráfico de personas? ¿Puede detenerlo para evitar el proceder de Donald Trump en términos de aranceles a México? Mira, la primera fecha límite la tenemos ya en menos de 45 días. ¿Sí? Realmente estamos aproximadamente a 35 días de que se cumpla. Esa es nuestra primera fecha límite. Y el gobierno lo que está haciendo a través de una nueva comisión en donde convergen varias autoridades federales como el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras, es atender precisamente las causas en la frontera sur de esta migración y hacerlo de manera ordenada y registrada. Esto es, que los migrantes se registren cuando deseen ingresar a México, sea que cuenten con sus documentos o no, para poder garantizar ciertos derechos como el acceso a la salud o a su propia integridad física, que ha sido visto vulnerada en los últimos meses y desde hace ya varios años, no únicamente a través del pago para poderlos llevar a la frontera norte. Muchas veces son víctimas de extorsiones, otras veces son víctimas de violación y en algunos otros casos hasta de tratos de esclavitud. Lo que está poniendo atención la autoridad es muchísimo en la frontera sur, pero reitero, no es un problema o no es un fenómeno exclusivo de México, es un fenómeno que sucede en toda la región de Centroamérica y es algo que México tendrá también que dialogar con sus pares centroamericanos y buscar una atención del fenómeno desde los lugares de origen. Incluso el propio Miguel Ángel Osorio Chong decía que la tenía difícil el gobierno de López Obrador, que en esos lapsos que está dando el gobierno de la administración Trump va a ser muy difícil frenar esta ola migratoria. ¿De verdad ustedes están confiados en que se van a cumplir esos plazos establecidos por Estados Unidos para frenar los migrantes? Mira, recordemos que Miguel Ángel Osorio Chong fue secretario de Gobernación 5 años durante la administración pasada, tiene mucha información y mucha experiencia en el tema. Incluso él acudió a reuniones en Washington respecto de lo que estaba ocurriendo en la frontera sur. No somos optimistas, somos bastante realistas en lo que implica el reto de la migración en México. Desafortunadamente Estados Unidos está imponiendo plazos y fechas fatales que no son deseables para México. En México consideramos que nadie es delincuente por el hecho de migrar, que la migración es forzada, que pocas son las personas que deciden migrar
por el simple hecho de buscar otro lugar en donde desarrollarse. Y bueno, lo que está ocurriendo en Centroamérica es que por diferentes razones ajenas a estas personas se han visto obligados a dejar sus lugares de orígenes, su patrimonio, sus familias y sus hogares. En esa lógica tenemos que cumplir con ciertos acuerdos internacionales, en este caso con Estados Unidos, pero el reto es bastante complicado, el reto puede llevar más de 45 días y el reto no es exclusivo para México, es algo que se tiene que trabajar como región, como Centroamérica. Ahora, la prensa internacional ha castigado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque si bien respeta los derechos de los migrantes, tampoco había hecho nada para frenar. Incluso se reportan pues algunos incrementos en el número y en las nacionalidades de personas que transitan por México. Hablemos de haitianos, de cubanos, de africanos que están pasando por territorio mexicano. ¿El gobierno de Andrés Manuel está haciendo algo porque Trump le puso el dedo en la llaga? Mira, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un objetivo claro con la migración, que es no judicializar o no perseguir a los migrantes. Sin embargo, también están perdiendo de foco la importancia que es la atención de los migrantes. Una cosa es el control, una cosa es el registro, y otra muy distinta es la atención a los migrantes, que implica incluso un costo para todos los mexicanos a través del erario público y de sus impuestos. Es darles hogar, es darles trabajo, es darles salud pública, es darles todas las atenciones que requiere cualquier persona bajo su lógica de todos somos personas y tenemos estos derechos que se deben respetar. Lo que está haciendo Donald Trump es poner un muro virtual en la frontera sur de México, en lugar de construir su propio muro en la frontera México-Estados Unidos, y lo está logrando a través de ciertas presiones diplomáticas y lo está logrando a través de esas amenazas de los aranceles, y evidentemente lo que pasó en Washington hace 2 semanas con la delegación de servidores públicos mexicanos, con secretarios de Estado, no fue lo más deseable. Desde la oposición en el Poder Legislativo lo vemos con mucho escepticismo, no fue lo mejor, no fue lo óptimo, pero bueno, entendemos también que lograron lo que podían lograr en un escenario con muy poco tiempo, en un escenario que se veía adverso. Y bueno, ahora corresponde a todas las fuerzas políticas también poner atención en las acciones que se van a implementar en la frontera sur para que sean satisfactorias y para que se eviten mayores conflictos, porque bueno, una imposición de aranceles tenía una implicación grave para la economía mexicana. Oiga, senador, pero usted dice que el gobierno de Donald Trump le puso una barrera, un muro virtual en la frontera sur con México, pero los mexicanos están poniendo el muro real, le están poniendo los policías, están poniendo vigilancia, están poniendo elementos de la Guardia Nacional, están poniendo militares, le están haciendo el trabajo sucio a Trump. Mira, ya van 6,000 elementos desplegados de nuestra nueva Guardia Nacional recién creada y no es lo ideal, no es lo óptimo, lo estamos revisando con lupa. Pero bueno, también tenemos que esperar a ver qué decisiones toma el gobierno de López Obrador. Ha sido, como tú bien lo señalas, criticado por la prensa internacional, rechazado por algunos actores nacionales, como ha sido el senador Miguel Ángel Osorio Chong, que ha dicho por ahí no es la salida, por ahí no es la mejor opción. Y bueno, esperaremos a ver cuál es la reacción también de la presencia de la fuerza pública en la frontera sur, que eso crispa todavía más la situación en la frontera. ¿Y no se les ha salido de control? Porque de verdad están llegando oleadas de migrantes y aún con estos 6,000 elementos que no están atendiendo las necesidades de seguridad pública, que es una de las principales preocupaciones de los mexicanos, que están ahora atendiendo las labores migratorias y aún así se están viendo rebasados. Mira, desafortunadamente el paradigma migratorio cambió y la autoridad, me parece, en mi opinión muy personal, no está sabiendo responder a este cambio de paradigma. Antes los migrantes llegaban 1, 2, a lo mucho en una familia que quizás la integraban 5 o 6 personas. Hoy están llegando de cientos de miles de personas. Hoy están llegando en caravanas, hoy están llegando en grupos organizados de sus países de origen. Y esta realidad está superando el actuar de la autoridad, está superando los protocolos, los manuales y las experiencias previas. Sí hemos tenido con actos y eventos desafortunados en la frontera entre Chiapas y Guatemala principalmente, con algunas nacionalidades, no vale la pena destacarlas, pero que han intentado entrar por la fuerza, que han forcejeado con la autoridad, e incluso algunos que han logrado ingresar en territorio mexicano y han sido deportados a la brevedad posible. Pero ese es el riesgo que tenemos con tantas personas en la frontera entre México y Centroamérica, tratando de ingresar, tratando de llegar a Centroamérica y además con la presencia de la fuerza pública mexicana. De por sí, ya en las entrevistas que hace el personal migratorio, si dicen que van hacia Estados Unidos, ¿ya la política es de deportación?
No, de manera inmediata no. Sí ha habido algunos reportes y le hemos estado dando seguimiento de qué ha ocurrido. La legislación mexicana no es restrictiva en ese sentido. Si ellos anuncian o dicen que van a cruzar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos y sus papeles se encuentran en regla, ellos tienen el derecho de hacerlo. Una vez que lleguen a la frontera México-Estados Unidos, bueno, ya veremos la reacción del gobierno estadounidense, que en este caso su postura es no permitirlos ingresar. Y bueno, se vuelve también una responsabilidad y una decisión de política pública para México, ver qué hace con esas personas en su frontera norte. Pero la postura legal del gobierno mexicano es permitirles el paso. No se le puede restringir el acceso a una persona que está presentando sus documentos para ingresar de forma legal a nuestro país. Le agradezco al senador César Damián Retes por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24 para la audiencia en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Buenas tardes para tu auditorio. Hasta luego. Avanzamos. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han intensificado los ataques informáticos contra las redes de suministro de energía eléctrica de Rusia. Según ha informado el diario estadounidense The New York Times, Washington intenta infiltrar programas que pueden colocar dentro del sistema un código con capacidad ofensiva. Emiliana Molina, periodista en NTN 24 en Washington, tiene toda la información. Adelante, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues es que Rusia respondió en las últimas horas a este informe que reveló el New York Times, asegurando que hay una gran posibilidad de que Estados Unidos pueda haber plantado códigos cibernéticos en la red eléctrica de Rusia. Y es que según el informe del New York Times, esto sería una advertencia directa de parte de la Unión Americana al presidente ruso Vladimir Putin para que Washington logre tomar una posición ventajosa si llegase a tener un conflicto directamente con Moscú. Algunos expertos aseguran que esta podría ser la respuesta de Estados Unidos por medio de un ciberataque, a diferencia de las guerras convencionales que conocemos. Recordemos que un ciberataque puede tener el alcance que se quiera uno y el alcance que tenga la capacidad de poder entrar. O sea, ahora los países lo que están haciendo es que sus defensas ya no son las tradicionales defensas que nosotros veíamos, tanques, aviones, ahora las ciberdefensas es otra situación. Entonces, los países están preparando una defensa completamente diferente. Entonces, el ataque va a tener el alcance que permite al país. Entonces, lo que se está viendo ahora son unas defensas completamente no tradicionales. O sea, cuando nosotros vemos guerra híbrida o guerra no tradicional, nos estamos refiriendo a eso, cosas que ya no vemos. O sea, las defensas no se ven, los alcances sí se ven. Según estos expertos, aseguran que la administración de Donald Trump está enviando mensajes de disuasión y también marcando la cancha, simplemente enviando advertencias, asegurando que si se meten con Estados Unidos, pues así es como podemos responder. Pero el mandatario estadounidense Donald Trump en las últimas horas aseguró que ese informe del New York Times era erróneo y los acusó de traición. Ustedes pueden creer que el fallido New York Times acaba de hacer una historia diciendo que en Estados Unidos se han incrementado sustancialmente los ciberataques de Rusia. Este es un acto virtual de traición por el que fuera una vez un gran periódico, tan desesperado por una historia, cualquier historia, incluso si es malo para nuestro país. Además, no es cierto. Cualquier cosa es posible con nuestros medios corruptos hoy en día. Ellos harán y dirán lo que sea necesario sin la más mínima consecuencia. Estos son los verdaderos cobardes y sin ninguna duda el enemigo del pueblo. Creo que hay dos cosas allí. Uno es la publicación del artículo como tal en nombre del New York Times, que seamos claros, no es traición, es lo que la prensa libre hace. El presidente Trump ha tenido su relación hostil con la prensa, así que no soy necesariamente sorprendido de escuchar ese tipo de lenguaje sobre lo que la prensa libre reporta, pero luego sacando la publicación de la ecuación y viéndolo desde una perspectiva política, creo que lo que estamos viendo es, hemos estado esperando por un tiempo para ver cualquier tipo de respuesta sobre la interferencia rusa en nuestra democracia, en sus ataques, en nuestra infraestructura, y lo que estamos viendo es el gobierno finalmente tratando de poner acciones. Ahora, cómo el presidente va a evolucionar en esto va a ser un movimiento. Y es que según este informe del New York Times, que conversaron con al menos 2 funcionarios de la administración del Ejecutivo estadounidense, aseguran que el mandatario probablemente no tenía conocimiento de este tipo de planteamiento de códigos cibernéticos en la red eléctrica rusa.
1, por temor a cómo iba a reaccionar ante estos ciberataques, 2, por temor a que fuera a revertir este tipo de operaciones y 3, por temor a que fuera a compartir la información también con gobiernos extranjeros, tal cual como lo hizo supuestamente en el 2017 cuando compartió información confidencial y clasificada con funcionarios rusos en una reunión en la Casa Blanca. Esta es toda la información que tenemos desde el Departamento de Estado. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y mañana el presidente Donald Trump anunciará formalmente su candidatura presidencial en Florida. El mandatario estadounidense estará acompañado de su esposa, Melania, y el vicepresidente Mike Pence. El anuncio se llevará a cabo en un mitin político en el estadio Amway Center de la ciudad de Orlando. En redes sociales, el magnate sugirió que los estadounidenses estarían pensando en apoyarlo para un nuevo periodo presidencial. Sin embargo, las encuestas señalan que Trump quedaría por detrás de 5 candidatos demócratas. Hay que recordar que son 20. Un gran meeting mañana en la noche en Orlando, Florida. Parece que vamos a establecer récords. Estamos levantando pantallas gigantes como en el cine para cuidar de todos. Más de 100,000 solicitudes hemos recibido. Nuestro país lo está haciendo fantástico. Más allá de lo que los perdedores pensaron que sería posible, solo será mejor. Solo falsas encuestas nos ubican por detrás de un grupo de incompetentes. Nos está yendo muy bien, pero es muy pronto para enfocarnos en eso. Queda mucho trabajo por hacer para hacer Estados Unidos grande de nuevo. Hay preocupación en Estados Unidos por el incremento de llamadas telefónicas que buscan estafar a los receptores. Las autoridades calculan que solo en la Unión Americana se reciben un promedio de 5,000 millones de llamadas automáticas al mes. 4 ciudades del estado de la Florida han sido clasificadas entre las 20 que más sufren este fraude conocido como el nombre robocalls. Paola Serna tiene la información. Adelante. Así es, buenas tardes. De acuerdo a la compañía YouMail, que se dedica a hacer el monitoreo de este tipo de llamadas robóticas, los estadounidenses reciben en promedio anualmente alrededor de 48,000 millones de estas llamadas. De las 48,000 millones, el 60% son llamadas fraudulentas, es decir, que buscan que la persona que recibe la llamada dé algún tipo de información importante, como por ejemplo el número de la tarjeta de crédito o el número del seguro social. Es un delito que viene en aumento y tan solo el último año se han generado un 60% con respecto a años anteriores. Los piratas cibernéticos escogen las ciudades y las locaciones donde están más propuestos a ofrecernos productos y servicios. Si hay un lugar, una comunidad donde se maneja bastante, tienden a llamarnos ofreciéndonos seguros de carros. Estas llamadas pueden ser o un vendedor o puede ser un recording donde nos ofrecen los productos y servicios de ellos. Yo siempre doy la sugerencia, por favor, de no dar su Social Security o tarjetas de crédito o cualquier información privada, sin primero asegurarse de que en realidad es la compañía que te está llamando por esa información, porque esas piratas cibernéticos tienen la habilidad de, cuando te llaman, recibir sus robocalls, de pretender de ser una llamada oficial de las compañías. Pero no solamente Estados Unidos se encuentra afectado con esta modalidad de estafa. En la América Latina se calcula que alrededor de 77,000 millones de llamadas robóticas se realizan anualmente, siendo principalmente afectados Brasil, México, Chile, Puerto Rico y también el Perú. Sin embargo, hay alternativas que pueden hacer las personas para protegerse. Lo que está pasando en este momento es que muchas personas están recibiendo llamadas que dicen que es seguro social, que son empleados de seguro social. Y lo peor del caso es que ellos han podido clonar, o sea, reproducir nuestro número nacional 1-800. ¿Qué pasa? Cuando nuestros beneficiarios ven que es nuestro número 1-800, se sienten cómodos al responder este tipo de preguntas, dar su información, su número de seguro social y todo este tipo de cosas. Y en realidad el seguro social nunca va a llamar con ese número. La mejor recomendación que hacen los expertos en esta materia es evitar contestar cualquier tipo de teléfono si usted desconoce de dónde proviene. Y en caso de que sea alguna información, como por ejemplo el Seguro Social o el Departamento de Rentas Internas de Estados Unidos, es importante que usted mismo se desplace hacia las oficinas para verificar que esta información sea cierta antes de dar cualquier tipo de dato personal.
La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias por seguir con nosotros en la tarde de NTN 24. Vamos a avanzar con la información. La ONG venezolana Foro Penal seguirá de cerca la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a Caracas. Alfredo Romero, director de la organización, le exigirá a la funcionaria que pida la liberación de todos los presos políticos. Bajo el régimen de Nicolás Maduro hay 715 personas en condición de presos de conciencia. Bachelet llegará el miércoles a la capital venezolana. Este es un informe de Oliver Fernández. 715 presos políticos, en su mayoría torturados. Uno de los casos es el de Dani Pérez. A su hermano lo relacionan con el caso Oscar Pérez. En medio de su captura, la familia fue vejada y maltratada. Estos son los relatos que Michelle Bachelet no puede dejar de escuchar durante su visita a Venezuela. A él le hicieron zanja en los pies, en los talones. Le pegaron corriente, lo golpearon. A mi hijo lo agarraron y lo cargaron delante mío. Yo estaba amarrado en el piso y le metían la pistola en la boca y me preguntaban cosas. Entonces sonaban la pistola en la boca del niño. ¿Qué edad tiene el niño? Tiene 3 años, en ese momento tenía 3 años. Y es que la tortura no solo es hacia los presos políticos, sus familiares son maltratados. En Venezuela no se tortura solamente al detenido, sino a toda la familia que pueden conseguir. El día de ayer, un día del padre demasiado triste, un día del padre horrible, donde los niños salían llorando porque su papá estaba ahí, niños que salían gritando. Entonces, por favor, ya basta de tanta injusticia en este país. Ana Ortiz es la madre de Ricardo Santiago Ortiz, un joven oriundo de Barranquilla, Colombia. Prestó su cuenta bancaria presuntamente para ayudar a algunos venezolanos a causa de la crisis. Hoy sigue tras las rejas. Para la familia no hay pruebas y la ayuda fue criminalizada. Mira, hay muchos venezolanos que están necesitando enviarle a su familia, que aquí venden confite en las calles, que aquí venden dulce y necesita mandarle. Y eso fue el pecado que hizo mi hijo. Porque la tristeza más grande que tengo, que me lo consultó y le dije, sí, hijo, porque si es para ayudar, ¿por qué no? Alfredo Romero, director del Foro Penal, exigirá la liberación de todos los presos políticos. No puede haber un cambio mientras se mantenga a los venezolanos como rehenes. 715 personas que se encuentran en su gran mayoría, más del 95%, sin juicio, sin derecho a la defensa, muchos de ellos enfermos, en condiciones insalubres donde se encuentran recluidos y a todo evento injustamente presos. Eso es fundamental. La libertad total de presos políticos. La visita de Michelle Bachelet no puede ser de turismo ni simbólica. Hay una realidad, decenas de familias sufriendo y un país amenazado. Pero lo que no es simbólico, lo que es real, lo que es cruda realidad, es que hay presos políticos enfermos, torturados, que Vasco da Costa le está haciendo un tumor en el ojo izquierdo, que tenemos 59 colombianos, más de 2 años y medio presos. Desde hace 3 años, 59 colombianos están presos, acusados de terroristas. No hay pruebas, no hay juicio. 2 esposas fallecidas por culpa de esta situación. Se murió uno de los presos por una infección que le dio en el oído y no le prestaron atención médica. Entonces, por favor, el llamado es que se haga justicia. No me importa tampoco si ella se reúne con Defensoría, con quien quiera ella, pero que realmente se enfrente con la realidad que estamos viviendo los familiares de esas personas detenidas. Hasta ahora no se sabe cuál será la agenda de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en su visita a Venezuela. Sin embargo, se espera que llegue el próximo miércoles y el viernes habrá una declaración final ante los medios de comunicación. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Y desde Caracas nos acompaña Mónica Santamaría, hermana del preso político José Luis Santamaría. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación. Este momento es para seguir expresando nuestra petición de libertad. Vamos a comenzar. José Luis Santamaría tiene alrededor de 1 año y 2 meses tras las rejas. Tenemos entendido que ha sido torturado. Exactamente, ¿qué le hicieron? Realmente, cuando una persona está presa, cuando mi hermano está preso, es un dolor infinito. Y en esta segunda oportunidad de esta prisión ha sido realmente aterrador. Yo lo vi y vi cómo estaba a pocos días de su desaparición.
Posteriormente, él me hizo referencia y me dio su testimonio y realmente es muy, muy cruel. No solamente los daños físicos que están ahí y que tendrán secuelas, está también el daño psicológico. ¿Qué le han hecho? Le colocaron una bolsa y lo sumergieron en agua con ganas de ahogarlo, con esa sensación de te vas a morir y dime lo que te estoy preguntando. Aparte de eso, la parte del baigón y otras cosas que realmente cuando las personas lo oyen, piensan que de seres humanos no puede provenir algo tan asqueroso, porque es incluso colocarles excrementos con unas bolsas para que se sientan degradados. Ahora, de manera realmente infame, sin embargo, en ellos no han logrado quebrar su voluntad y su integridad y su deseo de verse libres porque son inocentes. Son gravísimas estas torturas, pero ¿qué consecuencias le han dejado a él? ¿Ya ha sido revisado por un médico? ¿Qué les ha dicho? Lo vieron en una ocasión y la doctora no le quedó más remedio que colocar referencia a un urólogo porque había arrojado en el examen realizado que había, digamos, patologías que necesitaban ser precisadas por una revisión más especializada y colocó situaciones ocasionadas por politraumatismos. Mi hermano no se cayó en ningún momento. Eso indica que fue golpeado. Quien le ocasionó los traumatismos fueron sus captores. Sus captores fueron los que ocasionaron esos traumatismos. Lamentablemente no fue atendido por ningún especialista. Él se queja de problemas a nivel de lo que presumo pueda ser riñón. Hay, por supuesto, dolor en las rodillas y hay otra serie de dolencias que no sabemos exactamente hasta dónde va a trascender. Ahora, esta semana llega la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a Venezuela. ¿Qué espera? ¿Qué le diría a la alta comisionada? Espero lo que nos corresponde. El derecho humano de la libertad es un derecho principal y ese es el derecho que estamos buscando los familiares de los presos políticos. La libertad de nuestros familiares, la libertad de ellos porque son inocentes, no son delincuentes. Bachelet tiene un alto cargo, es la comisionada de los derechos humanos. Si hace honor a eso, derechos humanos, tiene que buscar que en Venezuela exista el respeto a los derechos humanos. Libertad, cero torturas, respeto a la disidencia, derecho a la vida. Hay personas que están presas, que están en peligro. Mi hermano está mal, pero todavía no considero que esté en peligro de muerte. Pero hay situaciones delicadas. Vasco da Costa, con el problema de un tumor en el ojo, el doctor Aguado, el doctor Marulanda y otros que he visto ahí que se nota que se están desgastando. Pero aparte de eso, también estamos los familiares. Veo que día a día van pasando y no sé hasta cuándo va a terminar esto. Realmente hay cansancio y hay muchísimo dolor. Hay momentos en que me despierto en la madrugada y digo, va a pasar algo positivo. Y después de repente vienen momentos de mucha angustia porque veo que no pasa nada positivo. Este es el momento que a lo mejor puede ser determinante para un nuevo rumbo. Le exijo, le imploro a Bachelet que por favor haga uso de
de su ejercicio en esa función, claro, y ayude a que podamos vivir en libertad. Sí. ¿Pero usted cree que el régimen de Maduro de verdad está dispuesto a liberar a los presos políticos? O si no, ¿por qué accedió a esta visita de Michelle Bachelet? Realmente Nicolás Maduro es sorprendente en algunas cosas. Sin embargo, puedo suponer que ha visto ciertas, digamos, circunstancias que se han dado a nivel mundial que lo llevan a tratar de transar y conseguir algo. Espero que ese algo sea positivo para nosotros. Va a depender de Bachelet y va a depender también de la exigencia de Venezuela. Ahora, ¿ustedes, los familiares de presos políticos, se están organizando para tener actividades para hacerse sentir durante la visita de Bachelet, o qué piensan hacer concretamente? Sí, el Comité de Familiares de Presos Políticos está totalmente decidido a estar en la calle y a exigir lo que también es un derecho. Los familiares de presos políticos tenemos que reunirnos con Bachelet para decirle, mirándole a los ojos, existimos, somos reales y nuestros familiares han sido privados de libertad siendo inocentes y han sido torturados. Sus derechos humanos están siendo violentados y puede ocasionarse algo peor, que es la pérdida de la vida. Le agradezco este tiempo para la tarde de NTN 24 en esta coyuntura de la visita de Michelle Bachelet a territorio venezolano. Es Mónica Santamaría, hermana del preso político José Luis Santamaría. Gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. Vamos a avanzar con la agenda informativa. Una oportunidad de abrir la regularización para los migrantes venezolanos en Aruba y Curazao. Ve el coordinador de la OEA para esta materia, David Smolansky. El también alcalde en el exilio indicó que en todos los países existen instrumentos para regularizar a los migrantes venezolanos, excepto en Aruba y Curazao. Por ello, en su reciente visita a estas islas del Caribe, planteó a las autoridades locales la necesidad de emitir un documento con el que se agilice y se garantice una residencia a quienes huyen de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro. Desde nuestro estudio en Washington nos acompaña David Smolansky, alcalde venezolano en el exilio y coordinador en la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Gracias, David, por esta entrevista. Bienvenido. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Vamos al grano. De 16,000 venezolanos en Aruba, más de 10,000 están de manera irregular. ¿Es así? ¿Y cómo llegaron? ¿En qué circunstancias están? La semana pasada, en mi rol de coordinador de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, visité las islas de Aruba y Curazao, que, para poner en contexto, estas dos islas conforman el reino de los Países Bajos, conjuntamente con San Martín y Holanda en Europa. Es decir, Venezuela tiene frontera con Europa a través de estas islas. Lo que pudimos constatar en el caso de Aruba es que hay 16,000 venezolanos que, como usted ya mencionaba, cerca de 11,000 están en condición de irregular. En el caso de Curazao hay 26,000 venezolanos, de los cuales más de 21,000 se encuentran en condición de irregular. Entonces, varias cosas que quisiera comentar acá. En primer lugar, en términos relativos, las islas de Aruba y Curazao son las que más venezolanos tienen con respecto a su población. Es decir, el 15% de la población de Aruba y de la población de Curazao ya es venezolana. Entonces, el primer mensaje es que, si bien es cierto, son 26,000 en el caso de Curazao y 16,000 en el caso de Aruba, no pensemos que es menos, sino lo importante es verlo en términos relativos. Y cuando vemos en términos relativos, es lo más alto que hay en la región. Obviamente, en términos absolutos, quien más tiene venezolanos en este momento es Colombia, con 1.300.000. En segundo lugar, en el caso de Aruba y en el caso de Curazao, donde las 2/3 partes de los migrantes y refugiados venezolanos que están allí están en condición de irregular, nosotros respetuosamente le propusimos a las autoridades de ambas islas a que se implementara un proceso de regularización para que se le garantizara a los venezolanos acceso a la salud, a la educación, así como oportunidades de trabajo. Asimismo, también pues implementar acciones
y políticas en contra de la discriminación y la xenofobia, pues porque la inmensa mayoría de los venezolanos que están llegando a esas islas no están llegando voluntariamente, están huyendo de una dictadura que ha causado, bien sabemos, pues una crisis humanitaria que viola sistemáticamente los derechos humanos y que ha hecho de Venezuela un santuario de grupos irregulares y bandas organizadas. ¿Qué le plantearon puntualmente a las autoridades como opción para regularizar la situación de los migrantes venezolanos y qué se necesita para que sean efectivas? Bueno, fíjese, hay experiencias en América Latina y el Caribe donde migrantes y refugiados venezolanos han pasado por un proceso de registro. En el caso de Colombia, por ejemplo, que se otorga el permiso especial de permanencia, o en el caso de Perú, que hasta el 31 de diciembre del año pasado se otorgaba el permiso temporal de permanencia, o en Chile, que se otorga la visa de responsabilidad democrática. En el caso de Aruba y Curazao, lo que estamos proponiendo es que al menos se implemente un instrumento jurídico para que estos venezolanos puedan regularizarse. Si ellos se pueden regularizar, en primer lugar, lo más importante es que ellos van a estar protegidos. En segundo lugar, se van a poder integrar, es decir, van a poder tener acceso a la salud, a la educación y además insertarse en los mercados laborales. Y en tercer lugar, esas islas, a pesar de que esto que estamos viendo los venezolanos es muy duro, les representa una oportunidad porque el venezolano, como quiere estudiar, como quiere emprender y como quiere trabajar, va a impactar positivamente en esta sociedad. Eso es lo que nosotros respetuosamente hemos propuesto tanto a las autoridades de Curazao y a las autoridades de Aruba, y además de eso, pues yo tuve reunión con la comunidad de migrantes y refugiados venezolanos en Aruba y Curazao y le puedo decir que hay testimonios devastadores, fueron muchos, que me reservo los nombres evidentemente por su seguridad, por su protección, que me confesaron que huyeron de Venezuela en un peñero, que huyeron de Venezuela en embarcaciones que estaban para 10 personas e iban más de 30, que trayectos que tenían que ser de 3 y 4 horas duraron 12 horas, que muchos de ellos se tuvieron que lanzar al agua en horas de la madrugada y nadar hasta llegar a la orilla, que la mayoría de ellos pues han dejado a sus familiares en Venezuela y están viendo cómo hacen en Aruba, Curazao para trabajar y poderles enviar dinero a esos familiares que están padeciendo la falta de comida, la falta de medicina. Así que nosotros insistimos en la Organización de Estados Americanos que esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se ha visto en la historia de América Latina y el Caribe. Actualmente somos la segunda población con más migrantes y refugiados en el mundo, con 4 millones. Solamente Siria, que ha pasado por una guerra por más de 8 años, ha generado más refugiados que Venezuela, y que la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados es que los venezolanos podamos recuperar nuestra democracia, es que los venezolanos podamos recuperar nuestra libertad. Con el cese de la usurpación se frena la migración forzosa, disminuye en todo caso la migración forzosa, mientras que si la dictadura se prolonga en Venezuela, los 4 millones de hoy podemos estar hablando en unos meses de más de 5 millones, y eso es algo que hoy la región lo siente, porque sí, no se cuentan con los recursos, los servicios y infraestructura para atender a tantos venezolanos que llegan en condiciones vulnerables. David, ustedes ya han pedido apoyo puntual a los gobiernos de Curazao y de Aruba para regularizar a los migrantes, para garantizarles los derechos, incluso también la seguridad, la salud. Estamos hablando también de niños, de personas en vulnerabilidad, pero va a registrarse la visita de Michelle Bachelet a territorio venezolano y la ACNUR ha pedido que se les otorgue la calidad de refugiados a los venezolanos. ¿Qué esperas puntualmente de esta visita? Porque sería coyuntural y sería una manera expedita de que se ejecute esta protección a los venezolanos. Bueno, en primer lugar, esa propuesta de otorgarle el estatus de refugiado a los migrantes venezolanos la hemos venido expresando en la OEA desde hace más de 6 meses, y más bien vemos con muy buenos ojos que ACNUR también hace unas semanas está diciendo eso mismo. Nosotros creemos que a los venezolanos hay que darle el estatus de refugiados, argumentado en la Declaración de Cartagena del año 1984, que expande el concepto de refugiado y dice que un refugiado es todo aquel que se va de su país por violación sistemática a los derechos humanos, por violencia generalizada, por la alteración del orden público. Todo eso aplica hoy para Venezuela. Lo primero que yo le expresaría a la alta comisionada de los derechos humanos para Naciones Unidas es que a los venezolanos se le otorgue el estatus de refugiados. Si eso es así, se les garantiza protección, y si hay protección se pueden integrar los países que los reciben, y si se integran vamos a tener venezolanos el día de mañana con las capacidades para reconstruir a Venezuela cuando haya cesado la usurpación. En segundo lugar, también le diría a la expresidenta Michelle Bachelet a que libere
y haga gestiones para liberar a todos los presos políticos. En tercer lugar, para que se respete a la Asamblea Nacional electa por la inmensa mayoría de los venezolanos y que es la Asamblea Nacional que hoy le da legitimidad al presidente Juan Guaidó, y además de eso que permita el ingreso de ayuda humanitaria, porque hoy son millones de venezolanos, como lo dijo Naciones Unidas, entre 7 y 9 millones de venezolanos que necesitan de ayuda humanitaria porque su vida corre peligro por la falta de comida y medicina, por un régimen que a través de la corrupción y de la malversación ha hecho que hoy los venezolanos se sumerjan en la pobreza y el hambre. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarte. Hay denuncias de corrupción contra el presidente interino Juan Guaidó e investigaciones en curso. ¿Qué le corresponde a usted desde la OEA en esta situación que pretende involucrar a Juan Guaidó y que él mismo ha dicho la situación está en una investigación? Desde la Organización de Estados Americanos mi rol es muy claro. Yo coordino un grupo de trabajo para atender a los migrantes y refugiados venezolanos. Presentamos un primer informe hace 3 meses, vamos a presentar un segundo informe en las próximas semanas. Nos estamos preparando para la Asamblea General de la OEA en Medellín, donde se ha discutido el tema de migrantes y refugiados venezolanos, y yo voy a seguir visitando la región. Solamente en las últimas semanas he estado 2 veces en Colombia, una vez en Perú, una vez en Ecuador, ahora en Aruba y Curazao, y mi compromiso va a seguir con los migrantes y refugiados para que puedan tener la mejor atención. Lo que ha dicho el presidente Guaidó es bastante claro y muy firme. Ahí no hay nada que temer, como él lo ha dicho, y él pues en su comunicado ha sido bastante explícito en cuanto a que hay que investigar a quienes haya que investigar. Y lo importante aquí es seguir comprometido con la recuperación de la democracia en Venezuela, seguir comprometido con la recuperación de las libertades en Venezuela. Es David Smolansky, alcalde venezolano en el exilio y coordinador en la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Y justamente el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó esta tarde a las denuncias de corrupción que hacen en contra de su gestión. Señaló que efectivamente hay una investigación que se inició dentro de la embajada hace aproximadamente 2 meses por presuntas irregularidades en el manejo de fondos compartidos entre el gobierno de Colombia, ACNUR y su administración para mantener a militares que cruzaban la frontera. Desmintió que se trate de fondos destinados para la ayuda humanitaria, pues estos no han sido administrados por su gobierno, y explicó que en esta auditoría participan autoridades colombianas, representantes venezolanos ante Colombia y Transparencia Internacional. Luis Laya tiene toda la información desde Caracas. Adelante. Hola, buenas tardes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aclaró un poco la situación sobre estas denuncias de malversación de fondos y de algún tipo de corrupción que se ha generado por algunos enviados especiales de su gobierno en la ciudad de Cúcuta. Se ha señalado que esta investigación empezó hace aproximadamente 2 meses a lo interno de la embajada que lo representa en ese país, y pues que se ha invitado también a distintos organismos como la Fiscalía Colombiana y también Transparencia Internacional para que acompañen este proceso. Ha indicado que son denuncias que se han manejado, pero que esto no es de fondos destinados a la ayuda humanitaria, sino de la manutención de los funcionarios militares que cruzaron la frontera hacia Colombia. Ha señalado estas investigaciones, cuando den resultado, serán explicados al mundo. Si hay 1, 2, 3 personas que ya fueron separadas, pues deberán rendir cuentas del uso de fondos que se han conseguido con mucho esfuerzo para atender la crisis de los militares y, por otro lado, la emergencia humanitaria compleja. De inmediato, cuando obtuvimos la información, la investigación que adelantaba además el embajador, decidimos enviar la investigación de lo que sucedió en Cúcuta directamente a autoridades imparciales, a la Fiscalía de una vez de Colombia, donde se presentará la investigación que se adelantaba para rendirle cuentas al país en definitiva. El país quiere superar esta tragedia. Ha asegurado que los fondos donados por los distintos países del mundo no han entrado a manos de su gobierno de transición, sino que han sido manejados a través de las distintas ONGs y fundaciones que han elegido estos mismos países para donar este dinero. Por esto asegura que el dinero de la ayuda humanitaria, así como la ayuda humanitaria que ha sido copiada en los márgenes del territorio venezolano, continúan esperando para poder ingresar al país. Manejan directamente los países a través de sus implementadores, fundaciones, ONGs. En el caso de Cáritas, no vamos a nombrar a muchas porque también han visto de la persecución que hay a las fundaciones que reciben ayuda, no solamente como vimos
lo que sucedió en Carabobo, sino se dio en Aragua y se han dado en algunos otros elementos. Eso es lo primero, que no se maneja ningún tipo de fondos. También se ha referido a la visita de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU a Venezuela, la cual se realizará a partir del próximo día miércoles y hasta el día viernes. Ha señalado que aún esperan cuál será la agenda de Michelle Bachelet para poder definir en qué momento se reunirán, y también han señalado que es importante que conozca la verdadera situación del país y no lo que el régimen de Nicolás Maduro quiera enseñarle. El rol que cumple el alto comisionado no solamente es para denunciar, no solamente es para visibilizar, no solamente es para dejar claro lo que es un diagnóstico que ya todos los venezolanos tenemos claro, que ya el mundo incluso reconoce la existencia de la emergencia, de la violación de derechos humanos. Fue muy contundente además el informe preliminar que presentara la alta comisionado. Muy contundente, 19 puntos que tienen que ver con persecución, con situación de refugiados venezolanos en el mundo, desplazados, trata de blancas, es decir, una tragedia real. Así que lo importante para nosotros no solamente es el diagnóstico, la visibilización, la caracterización, sino buscar soluciones que sabemos cuáles son los venezolanos, que pasa por el cese de la usurpación, por el fin de la dictadura, por construir una transición, por tener unas elecciones realmente libres. El presidente encargado también ha rechazado los señalamientos desde el régimen de Nicolás Maduro. Ha indicado que esto lo hacen con la intención de desviar la atención sobre lo que se hace en Venezuela, sobre la ayuda humanitaria. Ha señalado que todo esto está intacto fuera de Venezuela, esperando poder ingresar a territorio venezolano. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis, y vamos a una pausa, ya volvemos. Los invito como siempre a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Vamos al final de la tarde, pero ni le cambien, una hora más los esperan el informativo. Por ahora síganos en las cuentas de Twitter y también de Instagram, @NTN24, y mi cuenta personal, @joelyramírez.journalist. Gracias por estar con nosotros, pásela bien.